Bienvenidas y bienvenidos a Vivencias Bien Vividas. Soy Yol Hernández y hoy estoy feliz y emocionada por este capítulo especial con un invitado de súper lujo. Antes de saber quién es, los invito a suscribirse al canal, a activar la campanita, a darle like al capítulo, a compartirlo y a dejarnos sus comentarios. Nuestro invitado de hoy es Pepe Negrete, tecladista y fundador del grupo de rock and roll Los Locos del Ritmo. Vamos a conocer su vida, tanto en la parte musical como en la parte personal, y estoy segura que es una entrevista que les va a encantar. Vamos con él. Mi estimadísimo Pepe Negrete, de verdad es un honor que hayas aceptado esta entrevista. Estoy muy feliz porque para mí y para nuestros oyentes va a ser muy importante conocer a esa persona detrás del famoso, detrás del iniciador del movimiento del rock en México, de también el fundador de Los Locos del Ritmo, este grupo legendario del rock and roll en México. Entonces, de verdad te agradezco, Pepe, que nos abras tu casa, tu corazón, para platicar un poquito de todo lo que has hecho en tu vida. Pues gracias, Yolita hermosa. Por lo pronto, lo primero decirte que nosotros comenzamos con el rock and roll en español. Claro. Obviamente era una de las formas como yo me expresaba mejor, llevándole la contraria a los demás. Cuando yo dije que quería hacer un conjunto de rock and roll, por lo pronto me vieron con cara de loco. Digo, no tiene nada que ver con lo del público eso, pero de momento me quedaron viendo con cara de loco porque en México solamente se hablaba de lo afroantillano. Que por cierto, en México se escuchaba muy buena música afroantillana, cosa que ya no ocurre. Pero en aquella época, él quería hacer un conjunto de rock and roll, sí tenía mucho de puntada de loco, y por supuesto la gente no estaba de acuerdo. Entonces tenía 17 años, todavía yo no sabía, como ahora que tengo 84, que la gente de todos foros no va a estar de acuerdo con nada porque es parte del ADN del mexicano no estar de acuerdo. Pero independientemente de todo, eh, seguimos adelante. Le dije a un primo mío, fíjate que tengo ganas de hacer un conjunto de rock and roll, y me contestó con sorpresa para mí, pues fíjate que tengo un amigo que canta igualito que Elvis Presley en la escuela. Su escuela era el Instituto Luis Vives. Ese amigo fue Antonio Verde Sánchez y después se conoció como Antonio de la Villa. En realidad somos cofundadores de Los Locos del Ritmo. Y probablemente sin Toño yo no podría ser ni cofundador, porque la verdad es que fue su talento, su voz y sobre todo una energía impresionante. Impresionante por el hecho de que él ya tenía problemas de salud graves y sin embargo seguimos adelante y se fundó el primer grupo o de los primeros grupos de rock and roll de México, aunque nosotros sí lo llevamos hasta Nueva York, casi casi en el primer intento, con la consecuencia de un programa de televisión que se llamaba La Hora Internacional del Aficionado. Y para sorpresa nuestra, hubo muy buena recepción por parte del público americano. De hecho, hasta hay quien dice que ganamos el programa, pero pues era preferible darnos nada más el segundo lugar. Pero la cosa está que a los americanos les encantó que les fuéramos a vender cajetas en Celaya. En otras palabras, que fuéramos a tocarle rock and roll a los americanos. Eh, ya saliendo de ahí, se comienza una historia de 65 años. Acabo de cumplir 67 años de estar en esto. Wow. Así es, justo nada más para comenzar. Cuando regresamos de aquí, y ahí se comienzan a mezclar mis dos vidas. Yo tenía que dejar el grupo porque necesitaba pasar mis exámenes de primer año de la Facultad de Derecho. Yo fundé Los Locos del Ritmo junto con Toño, el mismo año que comencé la carrera en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional. Entonces, ya teníamos los exámenes que eran siempre a final de año. Nunca olvidaría esas noches heladas de la ciudad universitaria, esperando un examen que normalmente, bueno,
era oral, era como se hacía normalmente. Entonces ahí me tuve que alejar un tiempo del grupo y después, pues ya seguí para mi segundo año. Afortunadamente pasé todas las materias ese año con algunos tropezones. Eso, le digo, estoy casado con una mujer que es la mejor estudiante del mundo, pero no es mi caso. Yo no fui el mejor estudiante del mundo. Entonces, aunque tuve por ahí un tropezón, sí pasamos limpios al segundo año y siguió la historia. Entonces, ya ahí ya comenzaba la división. Por un lado era Pepe Negrete, el de los locos del ritmo, y por otro lado era Pepe Negrete, el estudiante de Derecho. ¿De qué otra cosa quieres? ¿Cómo quieres que lo sigamos viendo? Mira, yo me acuerdo que una vez que habíamos pasado ese primer año de Derecho, un día me habló Toño de la Villa, mi hermano y amigo, y me dice, oye, pues, vamos a seguir con los locos, ¿no? Hubo un cambio de alineación de lo que teníamos en aquella época. Se nos fue gente muy, bueno, no se nos fue, afortunadamente están vivos. El caso de Alberto Figueroa como guitarrista, de Álvaro González Espinosa, también guitarrista de acompañamiento. Un amigo que lamentablemente murió hace no mucho tiempo y que era el que iba tocando una especie de tamborcito que nosotros llamamos batería porque no había dinero para más. Y y entran el Chucho González, Rafael Acosta, el Chelo Perreyes, Mario Sanabria, que ha sido mi director hasta hace poco, que falleció, pero que fue Luis lo conductor de Los Locos al Ritmo durante muchísimo, bueno, durante 50, 60 años, vamos a ver, siempre he sido malo para los números. Eh, bueno, afortunadamente Los Locos del Ritmo abrieron una brecha interesante. Todavía recuerdo una frase muy bonita que me dedicó un colega cuando dijo, brindo por Pepe Negrete porque nos abrió las puertas por las que entramos muchos. Eso lo agradeceré toda la vida. Esas palabras, no creo que sea ese el caso, no me siento ningún patriarca, aunque lindamente hay quien me conoce como el patriarca del rock and roll mexicano, pero en realidad tuve suerte. La suerte fue Toño de la Villa, comenzando por ahí. Gente de mucho valor como Sucho González, como Rafael Acosta, como Mario Sanabria, como el Chelo Perreyes, y así han seguido muchísimas personas. Incluso cuando muere Toño de la Villa, yo dejo el grupo, aunque no me daban ganas de tocar rock and roll con nadie más que no fuera Toño. Entonces tendría yo 21, 22 años. Toño murió el 5 de mayo de 1960. Consecuencia, yo era un chamaco como de 21 años también. Y a esa edad, pues hace uno cosas muy raras. Una de ellas es que me enojé con el rock and roll. ¿Por qué con el rock and roll? Pues para no enojarme ni con Toño, ni con Dios, ni con nada. Decidí no volver a tocar rock and roll y estuve 7 años en un grupo tropical. O sea, algo que no me sonara rock and roll. Los tribunos, eran compañeros de la Facultad de Derecho. O de ahí habían surgido. Oye, si me pongo a hablar de mí, se va a pasar mucho el tiempo. No te preocupes. Todavía no salgo de 1960. Pero la verdad es que ahí comenzó la cosa. Comenzamos, sí, sí, ahora me doy cuenta de que ahí creé una doble personalidad. No es que me sienta Superman ni nada por el estilo, pero que una doble personalidad, porque un lado era Pepe el de los locos y por otro lado era Pepe el estudiante de leyes, posteriormente el licenciado Negrete, que en cierta manera tú me conociste ya como el licenciado Negrete. Pues afortunadamente se logró compaginar bien, tanto un aspecto de mi personalidad como el otro. Y el punto muy importante, yo prácticamente no ejercí la carrera como abogado. O sea, ser licenciado en Derecho es una cosa y ser abogado es otra. El abogado es el litigante, el hombre que va a tribunales, el que en aquella época, pues supongo que todo debe estar distinto, copiaba acuerdos, hacía una serie de cosas, atendía audiencias. Después iba a su despacho en la tarde
a dictar escritos. Ese era el litigante que admiro y respeto mucho. Pero yo no tuve el carácter ni, vamos, no se me dio por ahí el asunto. Entonces me encaminé a lo que resultó probablemente una pasión tan grande como la música, la enseñanza. Okay. Comencé a dar clase eh, por 1970, sí, sí, 70, por ahí comencé, en una preparatoria que se llamaba Antonio Caso, particular, y después en la Universidad Nacional estuve 22 años dando clase en Contaduría y Administración. La primera materia que di fue, bueno, fue comunicación. En aquella época se llamaba técnica de la disertación. Okay. Después lo cambiaron y le pusieron distintos nombres, comunicaciones, etc., y acabó en comunicación y métodos de estudio. Después alguien decidió que los administradores no necesitaban tomar comunicación y desapareció el programa, pero yo la di 15 años bueno, estuve en Contaduría y Administración, pues hasta como por el 1992. Sí, ya estando con el maestro, entonces tú ya estabas conmigo en La Salle. Sí. ¿O todavía no? En 92. 92, sí. Todavía sí. Sí. Entonces, me dediqué exclusivamente a La Salle. 20 años fui el asistente del rector de la Universidad de La Salle, el doctor Cervantes Hernández primero, después don Lucio Tazas, que ya está, todos ellos ya están en gloria de Dios. Y un último, don Raúl Valadez, al cual estoy profundamente agradecido, fue mi último rector. Fueron 3 rectores con los que serví en la Universidad de La Salle. Pepe, Mientras tanto, espérame, daba clases. quiero hacer, perdóname, quiero hacer ahí una parada. En la Claro que sí, te lo Universidad voy La a agradecer Salle mucho. y en el ¿Perdón? rector Lucio Tasser. Sí, Quiero hacer una parada ahí porque verdaderamente era una delicia estar en una junta con el maestro Tasser y que estuvieras tú también ahí y todos los directivos. Era una delicia porque te aventabas unos chistes maravillosos que el nunca maestro pude Tasser dejar de nomás le subía y hacerlo. le bajaba el color o se te salían dos, tres palabrotas y todos divertidísimos, pero el maestro Tasser ya no sabía ni qué hacer. En el fondo le caía muy bien. Sí, sí, te Te lo amaba, puedo sí, asegurar, sí, le caían bien esas puntadas. Él mismo tenía un sí. gran sentido del humor. Sí, alguien que quise yo y respeté profundamente a todos mis rectores. Y sí, me pasó una cosa curiosa, así, a pesar de que Lolita de la Colina diga que no podemos tener dos amores, pues yo tuve dos universidades, la Nacional, que es mi alma mater, y La Salle, efectivamente, me sentí integradísimo a La Salle, profundamente. Eh, y efectivamente yo llevé, por mi forma de ser, mira, Yolita, exactamente lo que yo hacía en esas juntas, también lo hice en clase durante 40 años. He llegado a la conclusión que mi técnica didáctica era simplemente el stand-up. El stand-up porque yo me paraba frente a los muchachos y comenzaba a mezclar la clase, hacía comentarios humorísticos, cosas por el estilo, y no me fue tan mal porque me aguantaron 40 años en 4 universidades. Entonces ahí estuvimos en eso. Sí, era linda aquella época. Sí, muy Y linda y sobre todo, perdón, sobre todo porque creo que en esa época estabas un poquito fuera de la música, ¿no? Como que hubo pues un compás de espera, creo, ¿no? Como que ahorita resurgieron otra vez los grupos de rock and roll hace unos años para acá, pero en esa en el, época no me acuerdo. A ver, tú bueno, cuéntame. yo sí estaba fuera de la música, tienes razón. Ujú. Yo regresé a la música en 1900, más o menos por 1980, regresé al rock and roll, porque te digo, estuve como 7 años con aquellos famosos tribunos, pero yo estaba fuera. Ya más bien me dedicaba a tocar para las fiestas, así, reunioncitas, y ya en privado, como cualquier cuate que saca su guitarra y toca cuando ya se echó dos, tres tragos, que por cierto yo dejé los tragos hace 50 años, pero siempre digo, comportarme como borracho es lo que siempre se me ha dado, aunque no beba.
Así es que de todas formas lo hacía, con eso me divertía con mi pianito. Cuando volvemos en 80, pues yo había dado un retroceso sensacional en materia musical. Alguna vez alguno de mis compañeros, el Che López Reyes, me dijo, oye, Pepe, ya no te sabes ni el círculo de re. Ah, estamos hablando de algo que un músico debe de conocer, ¿no? Entonces, otra vez volví a tomar el caminito por ahí. Y sí, hubo un tiempo que aunque la mayor parte de mi tiempo estaba dedicado a la universidad, tú estuviste ahí y viste lo que era ser parte de la rectoría. La parte que te toca tienes que echarle todas las ganas. Me acuerdo que aquellos rectores llegaban a las 7 de la mañana y se iban a las 9:30, 10 de la noche, 11. Bueno, vivían para ello. Efectivamente, esa es la esencia del lasallismo y de los hermanos lasallistas, en que en realidad se llama hermanos de las escuelas cristianas. Efectivamente los conoce como lasallistas y básicamente a la enseñanza. Pero te digo, estando tan dedicado a eso, no puedo dedicarme mucho a la música, ya estando efectivamente todavía en La Salle. Inclusive yo llevé Los Locos del Ritmo a tocar a La Salle, que después me enteré que Mario Sanabria, que alguna vez fue maestro también de la Universidad La Salle, porque él estudió ahí, él era administrador por La Salle, llevó a Los Locos del Ritmo también. Pero estuvimos ahí. Yo te puedo asegurar que una de las personas con las que yo tenía un gran contacto era con Chucho Vázquez Estupiñán, director de la estudiantina de La Salle, ahora doctor en educación, y un tipazo como siempre ha sido, y yo un musicazo que siempre lo ha sido también. Pero digo, se me mezclan los temas, no puedo evitarlo. Algo así pasó con mi vida, siempre estuvo mezclada de todo. Tal vez por eso los chistes en las juntas. Nunca dejé de ser el pianista de los locos cuando era maestro y nunca dejé de ser profesor cuando estaba yo en la música. De repente así me dice el güero Carreón, profesor, estoy muy combinado por los dos aspectos. Claro, claro. A Y ver, ahora guíame sígueme tú como, diciendo, Pepe, como sígueme conductora diciendo. del programa. No, bueno, quería que me siguieras platicando Mandé. sobre la historia de los locos, ¿no? O sea, ¿qué momentos te marcaron, por ejemplo? Ah, bueno, muy bien. Por ejemplo, lo inicié haber dado aquel concurso de ir a tocar a Nueva York. En realidad creo que la idea de los productores del programa era que nosotros perdiéramos dignamente el estilo mexicano, pero que perdiéramos ante tres preciosas muchachas americanas que cantaban muy bonito, que se llamaban Las Chispas, pero ahí vuelve el otro lado de mi vida a intervenir. Resulta que la gente de la porra universitaria se dio cuenta que los estudiantes, los que formábamos los logos del ritmo, éramos estudiantes de la Universidad Nacional. Entonces, en los últimos programas de aquella pugna que se hizo con estas preciosas amigas, empezó a que ya al final ya usábamos suéteres de la Universidad Nacional, se oyeron Goyas en los programas de televisión y hubo por ahí alguna insinuación de Palillo de que le parecía que no era correcto con los locos del ritmo no hubiéramos ganado ya, si estaba votando por nosotros toda la Universidad Nacional. Entonces, simplemente ganamos el programa y nos fuimos a Nueva York. Ese fue el primer punto. Al grito, te digo, yo me salí para lo de mis exámenes, me vuelve a llamar Toño, nos juntamos otra vez y nos dice don Eleuterio Verdes de la Villa, que así se llamaba el papá de Toño, dice, probablemente podemos hacer una grabación. Y se pensó en San Pedro y grabamos el primer disco de rock and roll en México, que por cierto el Orfeón lo tuvo enlatado un año, ¿eh?
Se acordaron que tenían un disco de los Locos del Ritmo grabado hasta que los rebeldes del rock ya habían sacado su Hiedra Venenosa y los Black James, entonces los Camisas Negras ya habían sacado su Batalla de Jericó. En realidad me puedo equivocar con los detalles. Estamos hablando 60 años atrás, 65 años atrás. Y y ese disco fue otro de los puntos importantes. Ahora, después de haber vivido mucho tiempo en el ambiente, me doy cuenta que grabamos 12 discos, 12 números en una sola noche, con coros y todo. Wow. eh, y a nosotros nos parecía que eso era lo normal. Claro, tengo que reconocer que en mi vida y en la de muchos de los que andaban en la misma onda que yo, la palabra normalidad tiene otra connotación que para las demás personas, ¿no? Pero, en fin, lo más parecido a lo normal fue eso, y ahí tuvimos nuestro disco perfectamente embalsamado en algún lugar de Orfeón, hasta que te digo, pegó la Hiedra Venenosa y decidieron sacar el disquito de los Locos del Ritmo que ahí tenía. La gente nos respondió muy bien, porque viene otro punto importante. En nuestro grupo, en la segunda alineación del grupo, había dos personas que podemos catalogar de geniales para lo suyo. Chucho González en la guitarra, por cierto, ahora es contador, él terminó la carrera de contador. Paréntesis, en aquella época los papás nos decían, estudia ya lo que se te dé la gana. Entonces fue como pudimos seguir con la música, pero sin dejar de estudiar. Chucho sí terminó la carrera e hizo toda una vida profesional, pero era un genio para la música, era muy bueno para la música. Y teníamos otro geniecito, se llamaba Rafael Acosta, el autor de Tus Ojos. Tus ojos. Bueno, ya te lo dije todo. El autor de Tus Ojos y de Dos, Tres Preciosidades más, pero Chucho González compuso aquel Yo no soy rebelde. De alguna manera lo que nosotros sentíamos. Acabo de tocar ayer para los adultos mayores en San Mateo Atenco. Yo sigo vivo como loco del ritmo. Hay muchas personas me dicen que por qué, que ya no se me nota tanto lo vivo, pero sí, sigo tocando todavía. Y ahí estamos en eso. Cuando le digo a personas de mi edad, fíjate que tengo una tocada en San Mateo, tengo y que se me queda viendo con cara de, estás loco, por Dios que estás loco. Pero ahí estamos. Bueno, pues la gente, chamacas que pueden ser mis nietas y sobre todo, lo más bonito de todo, yo veo como algunas señoras que las llevan muy arropaditas como mamás y toda la cosa, de pronto comienzan a moverse en su sillita, empezar a entrar en acción y se les empieza a salir de dentro la chica alborotada que todas tienen. Y es algo precioso. Y de repente ves como una hija o una nieta voltea y dice con cara de mamá, porque ya las señoras se soltaron la melena y están puestísimas bailando. Yo creo que es una de las cosas que le agradezco a la vida, que me haya permitido poder estar en ese movimiento que hace que las personas saquen de dentro cosas bonitas, vivas, cosas que los hagan estar en contacto consigo mismas. Y mira que el movimiento de los rock and rolleros, permíteme aclararte esto, no es lo mismo rockero que rock and rollero. Los rock and rolleros fueron los que comenzamos con aquello, lo que diría en los años 50, una especie de transición entre rhythm and blues, gospel, country music, y se comienza a gestar aquel movimiento que dio lugar a lo que se llamó rock and roll. El rock and roll tenía muchas acepciones, ni entremos ahorita a definirlas, pero en realidad se le empezó a llamar rock and roll a esa mezcla esa mezcla de lo que estoy diciendo, gospel, rock and roll, swing, un poquitito de jazz. No, ahora, si oyes un grupo como Chicago, y eso, fíjate, ahorita me acabo de delatar, ahora aplicado a Chicago, Chicago es hace 50. Pero en fin, eso me pasa con mucha frecuencia. Pero a mí los muchachos son todavía muchos que ya andan con bastón, pero siguen siendo los muchachos. Bueno, ya tiene mucho de jazz. Sangre, sudor, sangre, sudor y lágrimas, Chicago, Tower of Power. Entonces,
ya son grupos de jazz dentro de una corriente de rock, de rock, así de rock, ya sin roll. Eso se acabó allá por, yo diría que sí que se empezó a acabar por 1964, 63. De hecho, los Beatles se autonombraban en algún momento como un grupo de rock and roll. Y John Lennon dijo alguna vez, antes de Elvis Presley no había nada. Evidentemente solo una forma de ser de el maestro Lennon, pero efectivamente no había música para jóvenes. Eso es algo que debe quedar muy claro. Es más, no solamente no había música para jóvenes, no había nada para jóvenes. Entre los 14 años y los 17, simplemente estabas en el limbo. Siempre eras muy chico para algo y siempre eras muy grande para algo, pero nunca era algo que te permitía hacer nada. Oye, ¿puedes ir a una fiesta? No, tú estás muy chico. Y ya vete a lavar el coche, ya estás grandecito para hacerlo. Se manejaba el término grande y chico con mucha facilidad, pero por primera vez los muchachos comenzaron a desarrollar sus gustos, sus modas. Eso de poner. Yo recuerdo a mi padre diciéndome, ¿de veras te vas a ir a la universidad vestido de albañil? Entre paréntesis, a mí ser albañil me parece algo muy honorable, pero la verdad del caso es que supongo que era una forma de decirme que no iba adecuadamente vestido a la universidad. Pero ya comenzábamos a sustituir los jeans por algo más. Efectivamente, hubo una época que los jeans sí constituyeron una bandera de rebeldía. Eran pantalones de trabajo, como se decía en España. Eh, Después hubo hasta de marcas de diseñador. Pero la verdad es que empezaron a tener su moda, lo más importante, empezaron a tener su interpretación de los valores. Se decía, es que ya no hay valores. No, bueno, en primer lugar, no confundamos valores con prejuicios. Y otra, resulta que eh, ya empezabas, y el adolescente empezaba a tener un lugar en la sociedad, un lugar real, que inclusive hubo quien quedó tan enamorado del hecho de ser adolescente que a los 43 años, 40 y tantos años sigue siéndolo dentro de su casa, pero eso es otro boleto. Ahora también se puede pensar que un señor de 84 años como yo, antes todavía tocando con su conjunto de rock and roll, pues no deja de ser una cosa medio extraña. Tal vez efectivamente el adolescente no se nos acaba a ninguno. Claro. Son detalles que fueron constituyendo algo muy especial. Mira, al principio, cuando yo comencé como, bueno, mis primeros años de maestro, y por primero entiendo los primeros 20 años, pues, los muchachos no sabían que yo era rock and rollero. Okay. Después, cuando de las últimas clases que di, ya me contaban anécdotas de mi vida que yo no recordaba, porque Oh, los medios lo lograron. Oye, Pepe, que tú tocaste con un grupo que esto, de tú, ¿eh? Que tú tocaste, y me encantaba eso. Además, mis últimas materias que di fue comunicación escrita, en la Salle. Y fui instructor de redacción 25 años. sí. Pero de pronto los muchachos comienzan a darse cuenta de que teníamos mucho en común. En realidad, nunca me ayudó tanto para ser maestro, algo como ser rock and rollero. Y digo serlo porque lo sigo siendo. Claro. Entonces, eso nos daba un punto de unión. Sabían que yo de alguna manera era como un abuelo de ellos, pero en algo que era común de los jóvenes. Fue algo muy especial. En realidad, lo estoy profundamente agradecido a Dios porque me permitió esa combinación tan agradable. Porque sinceramente sí fue algo muy especial. Eh, de los locos del ritmo, ¿qué te podría yo decir? Básicamente, estoy muy orgulloso de los locos del ritmo, inclusive en aquella época en donde yo no estuve con los locos del ritmo, por te digo, la muerte de Toño, pero había gente sensacional. Hace poco falleció alguien que mucho tiempo estuvo en los locos del ritmo como pianista, el maestro Eduardo Toral, Lalo Toral, sensacional pianista. Eh, Hicieron música de muy buena calidad. De hecho, ayer tocamos una pieza que para su momento
era muy especial. Tomas un corazón. Ayer la tocamos y la gente se nos queda viendo con cara de órale, ¿qué están haciendo los viejitos, no? Porque además, los muchachos jóvenes dicen, ah, caramba, esto es el rock and roll. Sí, yo no tenía la idea del rock and roll, de una especie como de, pues lo que siempre les han dicho que era una copia de la música americana, simplemente con letra en español, que casi siempre decía que, vente nena, vamos a bailar con un nuevo ritmo que te va a gustar. Esa era la onda, pero no necesariamente. Ahí está el caso de tus ojos en lo romántico, yo no soy rebelde, pero Preciosa. te digo, sí, sí, cosas que fueron muy bonitas, que son muy bonitas. Y yo me acuerdo que Chucho González era un muy buen compositor de boleros. Nosotros que éramos esa era nuestra época. Al extremo de que un día le toqué uno de sus boleros y le dije, ¿qué te parece? Oh, está bonito, ¿de quién es? Pues es tuya. Ya no lo recordaba. Pero detalles como ese se van dando. Eh, nosotros mismos sufrimos un poquitín esa conjunción. Claro, tú como mi hija, porque es la edad que tienes para hacerlo. Pero la verdad del caso que ya nos tocó un poquitito eso. Pues, una muchacha joven que de pronto conoce a alguien mayor, pero que de alguna manera no se acaba de desprender de lo que toda su vida ha sido, y ni pienso desprenderme de ello. ¿Eh? La verdad del caso es que considero, creo que fue el maestro Sabines, si me equivoco, por favor, corríjanme, el que dijo, todo lo que le pido en la vida es que cuando llegue la muerte me encuentre vivo, y de alguna manera es lo que yo he pretendido. Y por eso, y a ver, ¿y qué otra cosita tenemos para hablar de eso que te llame la atención? De la conjunción entre un maestro de un maestro rock and rollero. Y una magnífica persona, un Oh, buen ya ser eso te lo humano, agradezco profundamente. ¿no? Porque, bueno, a mí, primero que nada, me llama la atención, Pepe, tu vitalidad, porque acabas de decir que tienes 84 años, o sea, y la Sí. verdad es que tu lucidez, tu vitalidad, porque esto de aventarte una tocada, pues no está tan fácil, ¿no? Porque la No, verdad pues es no. que te Pero quita mucha es muy energía divertido y da mucha vida. también. Parece mentira. Muchas personas me dicen, ¿y tienes tú ya resistencia para hacer esto? Más bien yo diría que no tendría esa resistencia si no fuera por las tocadas. Claro. Es muy difícil envejecer cuando tienes que ensayar con tu grupo mañana y tienes que tomarte fotos y vamos a escoger un nuevo saco. O, en fin, mientras no dejes de actuar como persona joven, no perderás esa juventud. Eso es Y lo que me bien, encanta. Eso me encanta de ti, Pepe, justo. Y desde que te conozco, ¿eh? Porque, bueno, siempre has sido alguien tan jovial, tan actualizado, tan estar en lo de hoy. Y eso obviamente también te lo dio ser maestro, porque quien trabaja en una universidad tiene que estar al día y actualizado y los jóvenes te nutren. Pero qué pero maravilla. mucho. Pero qué maravilla, Pepe, porque también eres un ejemplo para la gente mayor, porque muchos se retiran y se van a ver la televisión o se van a esperar a ver a qué horas, ¿no? En Sí, cambio, cierto. pues tú ya estás retirado también, ya no estás trabajando dando clases y esas cosas, No, 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 pero no. sigues súper activo, ¿no? Yo creo que eso es algo digno de admirarse, Pepe, y es un mensaje que me gustaría que le dijeras a la gente de tu edad, de mi edad, no sé, la gente de más de 60 años, ¿no? Que comienza la vida y comienza otro tipo de vida. Sí, es más, mira, ahora con una pérdida tan dolorosa como ha sido la de Mario Sanabria. Es un hermano, yo lo conocí, entró al grupo de 13 años, murió de 78 siendo nuestro director y cantante. Eh, Oye, es que 3 meses antes de morir estábamos en un evento. Y yo creo que de alguna manera no es mala idea. Insisto, que cuando llegue la muerte te encuentre vivo. Eso es importantísimo, porque cuando ya comienzas a perder el sentido de tu naturaleza humana, yo siempre he creído que
lo que lo más importante que le debemos a Jesús de Nazaret es el hecho que nos haya enseñado a equilibrar tan perfectamente nuestra naturaleza divina y nuestra naturaleza humana. Él era Dios, pero cuando lo clavaron las manos le dolió. Y cuando le pidió a su padre que no lo hiciera pasar por eso, obviamente no tenía ganas de que le hicieran todo eso. Siempre dijo una frase que para mí sigue siendo mi oración favorita, pero hágase tu voluntad y no la mía. ¿A qué me refiero? El equilibrio entre la naturaleza humana y la naturaleza divina, en eso radica profundamente el cristianismo, a mi modo de ver. Claro, a pesar de que se supone que tenemos dividida la comunicación con Dios en 4 o 5 religiones básicas, pero aunque todo el mundo tiene su camino. Como decía León Felipe, decía, nadie fue ayer, va hoy o irá mañana hacia Dios por el mismo camino que voy yo. Para todos tiene un rayo nuevo de luz el sol y un camino virgen Dios. Yo creo en eso, yo creo que todos tenemos nuestro camino. Cuando se ha dividido en grandes grupos, el islamismo, el cristianismo, el budismo, etcétera, y muchas ideas muy, muy importantes. Pero el asunto está en que no aprendas a perder ese equilibrio. Tu naturaleza humana, que no se pierda. Nunca, bueno, evidentemente, yo ya no estoy en edad de andar cargando cosas muy pesadas, pero ahora que me acuerdo nunca estuve. ¿Para qué me hago el loco? Me ayudaban a cargar las cosas mis compañeros. Todos tenemos un chiste. Inclusive me acuerdo que alguna broma que hacíamos con el Chesito López Reyes, que también ya se nos fue, eh, le decía, oye, Chesito, tú sabes que mis habilidades como bestia de carga siempre fueron muy limitadas. No me eches la mano para cargarme si te estoy leyendo. Y me decía hasta la despedida. Era muy oportuno el Che, un tipazo. He conocido gente muy especial. Mira, vámonos a otro grupo, los Teen Tops. Había un señor que se llamaba Armando Martínez, uno de los 2 creadores de los Teen Tops, Tuti, Manny Martínez, y Enrique Guzmán. Ellos fueron los 3 que eh, Sergio Martel, su gran, extraordinario pianista. Pero me acuerdo que Manny creó toda un idioma del rock and roll mexicano. La palabra rock and rollear es de él, sin ir más lejos. O alguien que se le ocurrió. Por lo menos él lo utilizó mucho en sus canciones. Magnífico letrista. Chucho González era un gran letrista. Es un gran letrista, supongo. Entonces, esa forma de comunicación, de alguna manera se va fue creando una personalidad, pero insisto, de equilibrio. En el momento que empieza tu vejez, en el momento que pierdes ese equilibrio. Cuando dices las palabras, tétricas palabras, ya no estoy en edad de, ya, prepárate a bien morir porque aguas. En realidad, hay cosas para las que nunca estuvimos preparados. Si me hubiera dado por querer jugar fútbol americano, pues habría sido un joven, no solamente un muerto muy joven, sino aparte de todo, te habrían reído mucho de mí porque pues no tengo aspecto de jugador de fútbol americano, ¿verdad? Le doy gracias a Dios porque me dio 3 cosas que yo, lo único que he sabido hacer bien en mi vida, más o menos bien, no nos, no nos adornemos, fue la enseñanza, la música y, pues sí, el derecho, la reflexión sobre el derecho, la regulación de la conducta humana. Por lo demás, pues yo tengo una característica muy especial. Yo no sé ni dividir bien. Y ahora que veo que los muchachos de derecho tienen que estudiar matemáticas aplicadas a las ciencias sociales y otras cosas por el estilo, les doy gracias a Dios que a mí no me tocó, porque si no, pues, yo estaría vendiendo cepillos de puerta en puerta. Me hago loco. Ay, Pepe. Entonces solamente me dio por ahí, por esas 3 cosas. Y qué bueno. Y sí, es muy afortunado lo que tú estás haciendo, porque estás promoviendo un grupo que está destinado a hacer que las personas
entiendan lo que están haciendo otras personas. Y creo que de alguna forma nos separamos mucho de los demás. Pues deberíamos, sí, pues sí, yo creo que hasta por salud mental debemos unirnos un poquito más a lo que los demás piensan, a ver si de casualidad tienen algo de cierto en lo que están diciendo. Y eso lo digo porque generalmente todos pensamos algo distinto de los demás. Digo, alguien dijo por ahí que un problema con el que no se acababa de entender muy bien que había pasado en la época de la República Española, porque, o sea, la República de la época republicana, básicamente porque cada español es un partido político en sí mismo. Bueno, pues lo mismo pasa con los mexicanos. Así es que qué bueno que podemos comunicarnos con los demás. Comunicación es la palabra clave, ¿eh? Claro. Porque ahí es donde está. Vamos a entender qué es lo que están pensando los demás. Aunque sabes que, Pepe, también creo que hoy con las redes sociales y un poco con el estar detrás de un teclado, también de repente esta comunicación no se ha dado de la manera más asertiva, porque las personas pueden decir cuál es su forma de pensar, pero hay otros que definitivamente no están de acuerdo y no lo expresan de la mejor manera. Puede haber ataques, puede haber, pues no sé, inconformidades, pero que no son manifestadas de una manera asertiva, repito, ¿no? Correcta, sino que hoy en día, pues también como que hay mucho linchamiento social a partir de que las redes sociales, pues están abiertas para todos, ¿no? Entonces yo creo que esto que comentas es muy importante, pero también hay que seguir fomentando estos valores como el del respeto, el de la honestidad, ¿no? El de la responsabilidad de lo que dices. ¿Tú qué opinas? Bueno, estoy pero completamente de acuerdo contigo. El asunto radica en que pensemos que los demás, de alguna forma, van a sentirse molestos cuando cuando oyen algo que no está de acuerdo con lo que ellos piensan. El problema es que muchos de ellas es que ni siquiera saben exactamente qué es lo que ellos piensan. Déjame ponértelo en ese punto de vista. Si una persona, eh, yo le digo, oye, tú naciste en México, pero es evidente que te habría encantado nacer en cualquier lugar, sobre todo de los Estados Unidos, pero ya que eso no puede ser en cualquier otro lugar, se te quedan viendo feo y te dicen, oye, yo no soy ningún traidor, yo amo a mi país, etc. No sé, probablemente no sientan disgusto, pero no creo que amen profundamente a este país. Creemos simplemente que así, como dijo, ¿te acuerdas de lo que dijo doña Chabela Vargas un día? Saludamos Este, al hijo que está por ahí. aquí está, y tú, exacto, porque además estamos en este momento invadiendo su oficina. Ok. Pero bueno, ¿te acuerdas que Chabela Vargas dijo un día, con muy el estilo de Chabela Vargas, los mexicanos nacemos en donde se nos da nuestra etcétera, etcétera, la chingada gana hacerlo, así lo dijo. Sí, sí. Yo creo que eso le pasa a todo el mundo. Yo conozco a muchos americanos nacidos en México, Claro. pero de alguna manera aquí entra aquel viejo concepto de Leon Festinger de la disonancia cognoscitiva, ¿no? No voy a hacer algo que vaya en contra de las reglas que yo mismo he creído que son las correctas toda mi vida. Si no, ahí viene el problema de la disonancia. Entonces lo que voy a decir es que yo tengo razón en hacer estas cosas y en pensar que no quiero vivir aquí porque entonces todos tenemos que vivir en una mentira porque la disonancia nos está matando. Claro. Preferimos pensar que creemos algo que no creemos, no queremos realmente pensar. Es algo muy especial. De repente me encuentro en mi teléfono que personas que yo respeto y quiero profundamente me están invitando a hacer cosas que a mí me parece que están fuera de lugar, pero que ellos no creen que estén fuera de lugar. Se están defendiendo profundamente de creer que están fuera de lugar. Pero ¿y si yo estoy en ese mismo caso también? Pues es muy probable que así sea. Entonces, lo que tenemos que hacer es un estudio. Hace pues, poco mencionaste la palabra asertivo. Sería muy interesante que de alguna manera
nos pusiéramos a hacer un análisis personal honesto de qué es lo que estamos pensando y por qué lo estamos pensando. Muchas veces un ataque a algo no es más que la sustitución de un ataque a otra cosa que jamás te atreverías a decir qué es lo que estás atacando. Eso es lo que realmente estás atacando. Y de ahí vienen muchos problemitas. Pero, en fin, toda mi vida he sido un outsider, no he podido evitarlo. Siempre he estado, no sé si inclusive has notado que hasta por inercia empiezo a desarrollar una manera humorística de decir las cosas, que es una forma francamente de agresión disimulada, porque sí lo es. Recuerdo todavía, y sí lo recuerdo, que es lo peor, que le dije a una madrina que yo quería mucho, pero que al mismo tiempo como que nos odiábamos, una relación muy especial, que me dijo que yo era un niño muy retobado. Y yo como a mis 10 11 años le contesté que los adultos siempre pensaban que era un retobo, una respuesta lógica a una pregunta tonta, o algo por el estilo. Desde ese día quedé catalogado como un muchacho anormal. Y tengo que reconocer que tenía razón, sí, era un muchacho anormal. Sigo siendo un muchacho anormal y peor porque tengo 84 años. Y a los 84 años era un muchacho, es muy anormal, profundamente anormal. Oye, Pepe, ¿y recuerdas alguna otra anécdota de que por decir algo te hayas metido en problemas? ¿De, Ya sea en de el qué tipo? trabajo. Sí, 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 una broma, una cosa así. En el trabajo, con alguna persona. Sí, claro que sí. De repente, sin querer, das un razonamiento. Mira, cuando yo llego a estar rodeado de los hermanos de las escuelas cristianas, pues yo venía de un ambiente, dos, el musical y parte el universitario. En realidad, yo empecé a dar clase por primera vez en una escuela particular a los 15 años de haber comenzado a dar clase. Muchas cosas todavía no me las sabía. Entonces, después aprendí a hablar de tal manera que no me fuera a llevar nada entre los pies, pero de momento podía hacer un comentario fuera de sitio. Ahí te va uno. Para el ambiente religioso, la palabra progresista no es bien recibida. La oyen feíto, pero según yo significaba que estabas haciendo algo eh, porque subiera el nivel de algo. Entonces teníamos una connotación perfectamente diferente y claro que en ese momento te puedes meter en una bronca del tamaño del mundo, porque estás usando una palabra que no se usa. Simplemente otra. Últimamente ha habido, y yo mismo me encuentro todavía en eso, estamos enfrentando por primera vez una forma de ver la sexualidad humana eh, de una forma que antes era de oficio reprobada. Y sin embargo, mi pregunta es, ¿y vamos a criticar a alguien por ser como nació? Claro. Independientemente, yo soy heterosexual, pero ¿y si no lo hubiera sido? ¿Qué pasa? Vas a tener que aceptar que eres un pecador, un corrupto. Y ya, ahora, esa problemática de tener que enfrentar cierto tipo de problemas sin meterte en broncas, no es fácil. Y yo, mira, yo hago todo lo posible por no llevarme mal con los demás. No sé si lo notaste desde aquella época, pero es un hecho que hay personas que no les importa que, estar por, que te estén llevando entre las espuelas, simplemente te llevan y ya. Pero yo prefiero no meterme en broncas, pero es muy difícil, porque insisto, todos pensamos algo diferente. Y esa forma tan diferente de pensar hace que tengamos enfrentamientos con los demás de una manera muy directa. Inclusive, algo que muchas personas ni siquiera atreven a pensar, yo tengo prejuicios. Supongo que todo el mundo los tiene.
Claro. pero no los tienes adecuadamente identificados como prejuicios. Ujú. Hay algo en ti que te dice no tener un prejuicio, al menos para alguien que se dice rock and rollero, profesor universitario, de la Nacional. Tener prejuicios como que no se oye tan bonito, pero los tienes, Claro. de muchos tipos. Eso no identificarlo te puede llevar a muchos problemas. Y necesitamos forzosamente, de alguna manera, hacerlo. A mí fue una desgracia personal la que me llevó a pues, un tratamiento psiquiátrico real, efectivo. Me ayudó mucho. Ahora, ahí también, Diosito me ayudó porque la verdad el caso es que me tocó ser atendido por una persona extraordinariamente capaz, el doctor Carlos Pucho Regis, un hombre sensacional, magnífico terapeuta, pero también conozco otros que han ido a parar con psiquiatras y qué bruto era como para hacer una película de James Bond, man, pero pésimos, ¿no? Ujú. Entonces, eh, pero tenemos que ir empezando ya a enfrentar el problema de lo que llevamos por dentro. Lo que si no va a ser un día un problemita del cual que además hasta más podemos conectarnos a los demás. En cierta manera, un maestro debería recordar que cuando está hablando con sus muchachos, así con sus muchachos, porque en esa hora y media, de alguna manera son tuyos, Claro. son la parte que te corresponde. Entonces tienes que aprender a hacerlo lo mejor posible y no ir a comunicar, no ir a contaminarlo tú. Ujú. Pero si crees que lo que tú estás ostentando dentro de ti es un valor y no un prejuicio, aguas. En fin, Claro, claro, muy, muy importante, Pepe. Y fíjate que en tu caso, imagínate que hacías los discursos para los rectores, ¿no? O sea, no era fácil, ¿no? Porque eres muy buena en redacción, pero como acabas de decirlo, ¿no? Hay palabras que a veces no encajan. tuve que aprenderlo, tuve que Exactamente. aprenderlo. Ahora, había un detalle muy especial. En el caso del doctor Cervantes, más que hacer sus discursos, yo los corregía. Mm. En el caso de Lucio, debido a que, no porque no pudiera hacerlos, claro que podía y maravillosamente, como, pues, don Raúl Valadez fueron, también fue una gente muy capaz. Entonces, pero sí tienes que aprender que no estás hablando a nombre propio, estás hablando a nombre de una persona muy importante, porque es nada más y nada menos que el rector de la Universidad La Salle, y eso a mí me parece importantísimo. Yo salí en 2006 de La Salle y sigo considerándome como tal, lasallista. En la parte que me toca, te digo que mi doble, mi doble acción académica, la nacional y La Salle. Mis dos puntos fuertes. Efectivamente, el saber que alguien más iba a decir, tenías que pensar si lo que, no en términos de lo que tú estabas pensando, que me dio mucho gusto darme cuenta de que casi coincidíamos. Porque los hermanos de La Salle son gente sumamente avanzada en muchos terrenos. Es más, si tú recuerdas la historia de Juan Bautista de La Salle, y estoy seguro que la recuerdas muy bien, Ujú. fue también un outsider. Hombre, en su época, siendo el hijo mayor de una familia de niños bien, porque lo eran. Su madre era un aristócrata y su padre era un magistrado. Y de pronto decide que había que enseñarles a los niños, a los que no tenían nada. Y nada de que enseñarles a hablar en latín, vamos a enseñarles a hablar en francés. Y la mejor educación posible. Y se metió en unas broncas monumentales. Ujú. Era un hombre de combate. Como fue un hombre de combate, ¿cómo se llamaba? Nuestro ilustre creador de los salesianos, ay, Don Bosco. don Bosco, Ujú. todo un educador. Sí, sí, sí. Eh, en fin, los grandes santos dedicados a la enseñanza
pues eran muy poco, digamos que no compartían mucho o sea, la iglesia los canonizó, pero probablemente los hizo mártires, ¿eh? Porque les dio una vida de pero horrible. Los atacó por todos lados porque ellos no acataban el statu quo, simplemente no lo acataban. Y eran visionarios, ¿no? Absolutamente fueron visionarios. Entonces, eh, había que pensar un poco como eso. Y total, tuve suerte porque estuve 20 años haciéndolo. Y 20 años en ese puesto, sinceramente, fueron muy útiles para mí, se los agradezco profundamente el tiempo que me aguantaron. Ahí estuvimos. Oye, ¿Y Pepe, qué? y bueno, eres muy bueno escribiendo. ¿Alguna vez escribiste alguna canción para Los Locos? No, alguna letra sí. Y casi, casi fue por casualidad. La letra de Crecidito para Amar es mía. Me la pidió Toño, ni siquiera tengo crédito en el disco por esa letra. Pero fíjate que el don de la composición no me fue dado. Yo veo, por ejemplo, el caso de Chucho, de Rafael, de Mario. Decía, voy a componer algo. Oye, todo lo que grabamos en el último disco de Los Locos del Ritmo, el cual se llama Los Locos del Ritmo 60 aniversario, fueron compuestos por Mario. Ayer simplemente tocamos un numerito que se llama Rock and Roll en la ciudad. Ajá. Inclusive se parece mucho al nombre de una que hizo Victorino alguna vez, pero con mucho el sabor. Mario tenía la facilidad para componer extraordinaria, como Chucho, como Rafa, como tantos otros. Armando Pastrana, varios más. Gente que componía bonito, bonito, en serio. Eh, yo no lo tengo. Alguna vez hice, pues mira, más que composición, tengo que reconocer que hacía una secuencia armónica y luego la desenvolvía. Pero pues eso no es componer, es medio trampa, porque realmente no estás sacando nada nuevo, simplemente estás desenvolviendo una secuencia armónica. No es para tanto. No fue mi don, definitivamente no fue mi don. Oye, Pepe, y hay tres canciones que son emblemáticas, yo creo, de Los Locos del Ritmo. Ojalá y nos pudieras platicar un poquito la historia, si la conoces, de cada una de ellas, ¿no? Pues que por supuesto es Pólvora, Tus Ojos, La Chica Alborotada. eh, Mira, y es más, yo no soy rebelde, porque vea, Pólvora y Chica Alborotada sí son covers. Ahora, como la palabra cover está medio demonizada en México, pero pues en realidad ah, cualquiera que toque la música de otro, pues está haciendo un cover, independientemente. Es más, y muchas veces mejor. Y es más, me voy a meter con alguien muy importante. ¿Alguna vez has oído la Rapsodia en Azul tocada por Oscar Levant? Bueno, no. pues resulta que si oyes la versión de Gershwin, es mejor la de Levant, a mi juicio. Pero él no la compuso. Ahora, el punto es este. Pólvora viene era Dynamite, de Cliff Richard. Otro estilo de rock and roll, pero muy fuerte. El rock and roll, como yo lo consigo, de combate, directamente de ataque. La chica alborotada era de Freddie Cannon. Y creo que la letra la compuso su mamá o alguien por el estilo, otra por el estilo, pero era de un americano. Pero nuestras letras, por ejemplo, eh, eh, Tus ojos, de Rafael Acosta. De esa lo curioso es que no te puedo contar mucho la historia porque el mismo Rafael se encargó de que nadie supiera mucho de esa historia. Ok. Cada vez que alguien le preguntaba a quién se la había compuesto, decía que a todas las mujeres de bellos ojos y cosas por el estilo. Pues estaba haciendo el cuento. Yo mismo sospeché de alguien alguna vez, pero él nunca lo dijo. Pero efectivamente, en cambio sí te puedo decir que Rafael decía, esta canción me la regaló Dios. Mm. Efectivamente. Y el arreglo lo hicimos Chucho González y yo. No, pues básicamente en un conjunto donde eran precisamente pues Rafael era baterista. Ujú. Cuando nos lleva la tonada, pues a vestirla armónicamente, etcétera, etcétera, se hizo el arreglito. Como todos los arreglos de los grupos de aquella época, eran
un poquito a ponerle armonía, vestirla con armonía, y luego empezaban a salir detalles. Esa subidita de, oh, tus ojos, de Toño. Es más, la hizo en un gallo. Además teníamos el valor de llevar gallo en aquella época. El valor es básicamente porque había que llevar un piano en un camión. Wow. No había teclados, al menos no en ese momento específico. Pero esa fue una canción muy importante, Tus ojos, pero absolutamente. El himno romántico de México decía, del rock and roll, decía Mario. Yo no soy rebelde de alguna manera de Chucho González, inclusive la menciona José Agustín en su La contracultura en México. Una forma de decir, yo soy un rebelde, yo lo único que quiero es bailar rock and roll y que me dejen vacilar sin condición. Y a los 16, 17 años es el único que tienes ganas Sí, de que no te estén fastidiando y te dejen. Sobre todo te digo una época tan restrictiva, porque claro, aquella época se encargaba de normalizarlo todo. Y por normalizarlo no hablo de normalidad, hablo de llenar de normas. claro. Todo, lo que no estaba prohibido, ¿cómo decía? Una frase, creo que se lo oía Alberto Vázquez. Todo lo que no está prohibido es pecado o engorda. O tiene colesterol, ¿no? Alguna cosa. Ah, Entonces, estaba lleno de normas. Entonces, eso es lo que querías hacer. Era una forma de decir, yo no soy un rebelde sin causa, pero que viene inspirado por la película de James Dean, sí. Mira, en aquella época hubo dos películas y fueron anteriores al rock and roll. El salvaje de Marlon Brando mm, y Rebelde sin causa. James Dean hizo tres películas. Gigante. Bueno, la primera fue Al Este del Paraíso. Rebelde sin causa y Gigante. Marlon Brando, bueno, ya sabemos que es una historia total. El otro día se me ocurrió ver esa El Salvaje por verdadera puntada, porque no hubo otro programa, pues todos saber por qué. Se me acabó mi maldito. Esperaba que efectivamente fuera una historia así, entrando a un pueblecito, 70, 80, 90, ángeles del infierno, etcétera, etcétera, aquellos grandes grupos de motociclistas, que un sheriff y siete representantes de él no iban a poder detener. No, si ves la película, te das cuenta que realmente la que le estaba aventando los perros al jefe de la pandilla era la muchacha, que en aquella época me pareció una pobre víctima de una serie de salvajes. Sí, cambian las cosas, ya no las ves igual, pero esa película tuvo mucho que ver. Y ahí sale parte también de la vestimenta, el outfit, como dicen ahora tantos. sí. Eh, la chamarra de cuero para los motociclistas. En realidad la de James Dean no era una chamarra de piel, era una chamarra de nylon roja. Yo todavía tengo una. Ok. Lo vaciado es que esa chamarra de nylon roja en aquella época decía la Salle. Habían hecho unas azules y unas rojas, pero me recordó mucho la roja, la de James Dean, y todavía la conservo. Pero de ahí te digo, luego viene este movimiento del rock and roll. Te lo voy a contar no como alguien que estuvo metido en el asunto. Un día le meto a un cine que estaba. Eres una escuincla, Yola, con todo mi respeto. Había un cine en la calle de 5 de Mayo que se llamaba Palacio. No sé si puedas recordar ese pequeño detalle, pero ahí estaba. Y en aquella película estaba, en este cine estaban estrenando una película que se llamaba Semilla de Maldad. En inglés era Blackboard Jungle. Y relata la historia de un profesor que cayó en una de tantas escuelas americanas donde el bullying es prácticamente un deporte nacional, aunque digan que no es cierto. Y y la cosa se ponía pesada. Pero la introducción de la película era Rock Around the Clock con Bill Haley y sus cometas. ¡Sas! No supe ni con lo que me pegaron. Y así les pasó a muchos. ¿Eh? Desde ese momento yo era rock and rollero. Los Teen Tops fueron a ver Rock Pretty Baby y salieron pensando en hacer un conjunto. Y sí, lo hicieron. Pero nada más estamos hablando de los Teen Tops. Y así.
Entonces, el rock and roll fue una forma en que musicalmente hablando se identificó un sentimiento de, pues sí, de comunión con las personas de tu edad y al mismo tiempo de cierta rebeldía contra no de tus padres, no, sino con las normas de antes. Lo que te digo, no hay que confundir. Ahora se habla mucho de valores, no vamos a dejar, insisto, que valores y prejuicios son cosas muy diferentes. Entonces yo no soy un rebelde sin causa. Yo lo único que quiero, etcétera, etcétera. Claro. Se trataba de empezar a ser tú mismo. Eh, claro, en mi caso influyó muchísimo también para que se acabara de ver. Ahora sí, jamasizara todo eso. El hecho que siempre fui muy aficionado al jazz, desde los 7, 8 años. Es más, mi primer ídolo fue Damaso Pérez Prado. Mm, Tenía 10 años. ujú, Y no era precisamente música infantil, pero bueno, hasta la fecha sigo pensando que elegí muy bien a mi primer ídolo. ujú. Pero, te digo, eso le dio forma interna. Entonces, los muchachos comenzaron a oír este tipo de música, se comenzaron a... Todavía hay películas donde aparece el muchachito que sale a cantar en un festival escolar y lo empiezan a chotear sus compañeros. Te digo, para los americanos es muy común el bullying. Es más, lo consideran cosas de muchachos. Bueno, tal vez para su cultura sea lógica. Pero el asunto radica en que ese muchacho se da cuenta de que nadie lo está pelando. Entonces uno se voltea y dice, vamos a tocar algo más fuertecito. Y comenzó a cantar rock and roll. Además tenía el estilo de Elvis Presley. Elvis Presley de alguna manera era el paradigma para todos nosotros. A la fecha sigo pensando que es el rey. Pero el asunto radica en que las muchachas se empezaron a animar. Aquí la música mermeladita, aunque mermelada es un término que se utilizó hasta mucho después. Mermelade music, puede que te haya tocado a ti. Ujú. Pero a veces era la música romantiquita. También hubo rock lento. Por supuesto que hubo rock lento. Después se convirtió en, pues, es que los cantantes de rock, por lo menos de los baladistas de México, como el caso de Enrique, César, pues venían de conjuntos de rock and roll. Ujú. César de los Camisas Negras y yo, obviamente, Enrique Guzmán de los Teen Tops, además de una voz profundamente característica de Enrique para el rock and roll, pues, es impresionante. Y después resultó un magnífico cantante. Muchas de sus canciones ni siquiera pueden decir que sean baladas de nada. Hizo cosas muy buenas. Pero el punto, el punto al que me quiero referir es que empezó a tomar forma eso para los muchachos. Y comenzó a mover cosas que no tenían una idea muy definida que sentían. Por eso se habló de que nosotros éramos un poquito enviados del demonio, ¿eh? A mí me lo dijo, porque tiene que andar con un cochino rock and rollero como usted. Oh, Y además el usted era para acentuar el desprecio, no precisamente de respeto. ujú, Y yo me sentí un mártir cuando me lo dijeron. Era el tipo más feliz del mundo porque me habían dicho cochino rock and rollero. claro. Inclusive de broma a veces a Josefina le dicen chica alborotada, porque se casó conmigo. Pues tú, tú estuviste en el principio desde nuestro noviazgo y ahorita acabas de ver entrar a mi hijo. Sí, sí. No, que también yo creo que eso te mantiene joven, ¿no? No, sí, definitivamente. Definitivamente. ¿Qué? ¿Te refieres a Pepe? A ti. Ah, bueno, sí. Yo tengo una niña. La niña tiene, o sea, debe ser a poco hasta más grande que tú, pero tiene 55 años. Ujú, Pero el asunto que radica en que sí, me llevo muy bien con mis hijos, pero no ha sido tanto por eso. Yo creo que ha sido más bien mis actividades. Y cosa curiosa, mi hijo de alguna manera, aunque piensa totalmente distinto a mí, no actúa totalmente distinto a mí.
tiene muchísimo de ese que tú conociste. Sí, yo recuerdo cuando algún día en una conversación salió con que eh, dije que yo ya no me podía hincar en la iglesia precisamente porque tenía un problema de la rodilla por un accidente, un trancazo en el coche. Y luego hice el siguiente razonamiento. En realidad yo no puedo hincar ni para actos divinos ni para actos profanos. Eso le cayó en gracia. Ay, ¿te acuerdas de Giselle, nuestra amiga que estaba en la dirección de cultural? Sí. Y, y, y Luz nada más hizo así. Ay, Dios mío, qué asistente tengo. Sí. Ay, no, será bien divertido. El Ay, hermano Martín, que también se nos acaba de ir al cielo, ay, sí. decía, hermano, oiga, su asistente diciendo de los propósitos. Ay, eran preciosos, eran gente valiosísima. Y los hice entrañablemente a todos ellos. Sí, yo creo que se divertían mucho contigo, Pepe. Yo creo Realmente. que sí. Sí, es más, y mis alumnos también. La verdad del caso que te digo, yo llegué a un momento que me doy cuenta que mi técnica didáctica era el stand-up. Que les hacía chistes a la mitad de comentarios. ¿No? Y el que estuvieran riéndose por lo menos una cuarta parte del tiempo de la clase era importante. Claro. Una vez les puse un ejemplo, esta vez era dando una clase de derecho, de contratos. Una teoría que en derecho se llama teoría de la voluntad en la compra de bienes muebles. Pero el ejemplo que les ponían los muchachos era este. Imagínense que alguien quiere comprar una guitarra Fender, pero no porque la guitarra sea Fender, que es una maravilla, sino porque cree que es la que utilizó Jimi Hendrix en Woodstock. Entonces, no está comprando propiamente la guitarra, sino el aspecto especial que tiene para él el que haya sido de Jimi Hendrix. El que yo hablara de Jimi Hendrix, de la Fender, de etcétera, etcétera, a los muchachos sí les gustaba. Claro, Estamos hablando de cosas comunes. claro. Y sobre todo que a mi edad no lo esperaban. Ahora, en aquella época mi edad debe haber sido como 45 años. Bueno, cuando me conociste, Sí, sí, si hubiera tenido un 50. sí. Claro, cuando lo digo a los 84, pues me parece que era chavísimo. No, no, no. Y sigue No, siendo, no, Pepe, sigue siendo. sí, no, sí, una cosa es lo que uno es y otra cosa es lo que uno cree que es. Y es el problema. Yo conozco gente de 50 años que sí se sienten viejos y actúan como tales. Ujú. Es más, yo me acuerdo de 3 chicos, estábamos tocando en Ciudad Juárez y se subieron al escenario con sus chicas. Y lo primero que me dijo fue, derecho, derecho, derecho. ¿Qué edad tienes? Le dije, pues mañana cumplo los 78. Y efectivamente yo al día siguiente cumplí 78. Hasta me cantaron las mañanitas, bueno, los swingles. Pero me acuerdo cuando ellos comentó, híjole, mi tío tiene 50. Mi tío tiene 50 y tantos y ya no lo podemos levantar del sillón, del Uh, sofá. uh, Sí, pero es que hay gente que se la vende. sí, Ya no estás en edad. ¿Qué edad? ¿Qué significa eso? claro. Bueno, pues sí viene. Había por ahí una anécdota que contaban de algunos de los grandes poetas mexicanos, no sé si llamado Nervo o alguno de ellos, y que decía, bueno, no anécdota, un poema que decía que yo ya no pueda pensar en el amor porque tengo unos granos de sal en el mostacho, aludiendo a que yo tenía unas... O sea, el tipo ya desconsejaba viejo para amar, pues, porque tendría 37, 38 años. Uh, Claro, en aquella época te morías a los 40, ¿no? Y sí, ahorita, pues, afortunadamente, para bien o para mal, ahí vamos. claro, claro. No, pues, Inclusive hasta nos sorprende, porque decimos, oye, se murió fulano. Bueno, pues razón no le faltaba, pues ya estaba grandecito, ¿no? sí, Pero
Pues eran gente que estaba tocando con nosotros hace 2 días. Entonces, es más, Lalo Tonal, un súper pianista, murió después de un evento. Llegó a su casa, se estaba cambiando y paz. Oh, El ataque masivo, esos infartos masivos, ya quedó. ujú. Yo creo que tenía todo el blues del mundo en las manos, ¿no? Sensacional pianista. Bueno, pero Qué hizo maravilla. lo que más le gustaba unos minutos antes, ¿no? Y yo creo Hijo, que es lo exactamente. que se lleva, ¿no? Pues todos dijeron lo mismo. Oye, pues qué buena onda, ¿no? Morirse así. Sí, sí. Y estamos en eso, mi querida Violeta. Mi querido Pepe, ¿cómo te gustaría ser recordado? Pues, fíjate qué buena pregunta me has hecho, porque nunca había pensado al respecto, ¿eh? La verdad del caso es que pues, creo que como maestro, porque inclusive dentro del rock and roll se da el fenómeno de que más que que a mí la gente me recuerda más que como un componente musical, me recuerdan como eso, el patriarca del rock and roll. ¿Qué significa eso? Que no es tanto por lo que yo toque, sino porque empecé a hacerlo. Y eso creo que se relaciona más con ser maestro que con ser músico. Claro. ¿Te acuerdas de que a mí me dio por hacerlo y lo hice? Digo, que tuve la suerte de encontrar a Toño, pues bendición, porque realmente tenía todo para poderlo lograr. Era guapo, buen cantante, con un carácter sensacional, una energía imponente. Oye, murió 2 años después de cáncer. Qué barbaridad, muy A joven. los 1960, venía 21 años. Uf, Y sin embargo tenía toda la virtud. Eso me ayudó mucho. ¿Para qué? Eso yo lo siento como un detalle de ayuda del altísimo, pero sensacional. Sin una gente así, difícilmente lo habría logrado. Pero, pues, me gustaría ser recordado como maestro. Ojalá yo hubiera hecho en 40 años lo suficiente para que alguien lo hiciera. Me da gusto ver que algunos, por todo por Facebook, se comunican conmigo y fueron alumnos míos de preparatoria. En La Salle, fíjate. wow. Entonces los recuerdo con mucho cariño, con mucho afecto. Y yo llegué ahí precisamente porque nuestro rector, entonces el doctor Cervantes, decidió que quería dar algunas clases. Digo, lasallista que no es maestro, pues es imposible de concebir. Pero por resulta que como rector no tenía tiempo. Sus actividades se lo comían. Literalmente se estaba muriendo por no poder dar sus clases. Pero él estaba acostumbrado a llegar y dar su clase. Y un día, hasta que un día me dice, licenciado, usted podría dar una clase que... ¿Y de qué es su clase? Porque si es de matemáticas, ya, pues, olvidémonos, ¿no? Y de sociología, ah, sí, la toro, venga. Y yo, a mí me tocó dar ese año. Y fui muy feliz, pero me encantaba hacerlo. Claro, de ahí salió, de una de esas clases salió que llegó una persona a decir, oye, ¿quieres dar una conferencia sobre rock and roll? Ay, ay, qué bueno, es que va a venir Javier Batis. Pues que ¿a poco Javier tiene su hijo? Así que sí, al menos así lo entendí yo. Y dimos ay, ¿cómo se llama? Nuestra aula magna, Adrián Rivert. En el Adrián Rivert dimos la conferencia. Y ahí se enteraron mis alumnos de que yo había sido el pianista de Los Locos del Ritmo. Pero antes no se había notado. Pero eso sí, a partir de ahí cambió nuestra relación. Porque ya, y te digo, ya se había acabado ese escollo de la edad. Si toca rock and roll o tocó, es de los nuestros. Me acuerdo que ahí fue cuando me enteré que esto le habían puesto a la esquina de La Salle.
la que estaba frente al colegio alemán, que ahora es parte de La Salle, le habían puesto la esquina de las tres culturas, porque estaba el colegio alemán, La Salle, y una escuela oficial. Me cayó muy en gracia, realmente qué ingenio de esos cuicles, man. Pues es lo que me gustaría recordar. Excelente, Pepe. Y bueno, pues mira, la verdad que yo podría estar aquí 4 horas contigo platicando, Lo hay sé, mucho de qué hablar, y pero vamos a juntarnos para seguir, ¿no? Pero el claro, gusto de haber estado en tu programa, cosa que agradezco profundamente, pues todavía no me lo quita nadie. Y ay, muchas gracias. gracias por haber pensado en mí para esto. Oye, y te quiero hacer una última pregunta. Sí, ¿Cuál crees que sea o haya sido tu vivencia bien vivida más importante? pues supongo que pues, tal vez mi tiempo como maestro, porque sí, aunque también el rock and roll tenía mucho de eso, ¿eh? De enseñar, de mostrar algo. Claro. Yo creo que la vivencia más importante que he tenido es que he estado enseñando. No porque sea extraordinario lo que yo hago, sino porque quise transmitirlo. El deseo de transmitir lo poco o mucho que yo sé. Esa ha sido mi vivencia más importante. Me hiciste pensar en eso, ¿eh? No lo había pensado Pepe, pero todavía. es que también eso te ha hecho trascender, porque tú has trascendido a través de tus alumnos, precisamente, ¿no? Y el que un alumno, como dices, te contacte por Facebook o te encuentre en la calle y te diga, oye, usted fue mi maestro, pues la verdad, y aprendí de usted, o me gustó tal cosa, o me marcó tal cosa, yo creo que esa es una de las satisfacciones más grandes que puede tener un profesor, ¿no? Así es, mi querida Yolita. Y aunque no me lo dirían de usted, me lo dirían de tú. Sí, sí, claro. Que ese también fue maravilloso, ¿no? Creo que Bueno, todo el fue a mundo te partir, dice Pepe, ¿no? ¿mandé? Todo el Todo mundo el te mundo me dice dice Pepe. Pepe. Inclusive recordarás que yo decía, habla Pepe Negrete. Yo no sé, yo creo que me sentía detective de televisión. Sí, pues sí, ese es tu nombre artístico y de profesor y de todo. Pepe Y de Negrete. todo, sí, sí, sí. Mi hijo es Pepe Negrete. Ah, ok. Jacqueline es maestra. Fue prácticamente 20 años en la Escuela Superior de Guerra. Mi padre era maestro. Mi hija es maestra. Mi hermana es maestra. Ha sido el vicio familiar. No, la magnífica y preciosa vocación, yo diría. Ay, sí, sí lo es. Sí lo es. Y además, es afortunadísimo que la tengas. No a todo el mundo le gusta, ¿eh? No a todo el mundo le gusta. Yo iba feliz como lombriz a dar mi clase de 7 a 8, ya sea la Nacional, ya sea la Salle. Sí, porque fui donde di clase en la noche. Aunque también di clases a las 7 de la mañana. Ah, ok. El día del terremoto yo estaba en clase en La Salle. Ay, wow. En el 85 Ujú, todavía no trabajaba yo en La Salle, estaba nada más como maestro. ajá. Y recuerdo una chica que dijo, está temblando. Y ahí dije la mentira más grande de mi vida. No se preocupen, hombre, en México nunca pasa nada. Todo se mueve, pero todo queda igual. Ha sido la estupidez más grande del planeta y lo reconozco públicamente. Bueno, es que no había pasado nada. No había pasado nada. Cuando bajé, pues teníamos el coche estacionado abajo, entonces nos metíamos a estacionarnos, nos estacionábamos dentro. Este, y empiezo a ir a Radio Red, a Sabro 2, etcétera. Dije, paso mecha, pues ¿qué pasó? Se había caído todo. San Juan de Letrán era zona de desastre. Y no, 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 era algo espeluznante. Pero ahí al edificio de La Salle no le pasó nada, a la torre. No, fíjate que no. Bueno, en mi caso tuvimos que salir por la ventana porque se trabaron. Pero pues para lo que pasó en otros lados, olvídate, estuvo de película. Ahora, yo salí de ahí a dar unas clases que iba a dar en Química Hex. Y fui a su centro de capacitación, que no me dejaron entrar. Y así, es más, también estaba dando, ese mismo día daba otra clase a las 12 del día
en la delegación Cuauhtémoc y era hospital de emergencia. Ahí nos cambió la vida, ¿eh? Una. Y la otra, pues fue la famosa pandemia, que nos la cambió de una manera bastante más fuerte, porque hay generaciones que no es tanto que se hayan contagiado, sino que quedaron encerradas en sus casas. Entonces, hay muchachos que todavía tienen problemas psicológicos, porque hay una parte muy grande de su vida que perdieron. Mi hijo no acaba de perdonar mucho que en su carrera universitaria haya sido interrumpida por la pandemia. Le habría gustado ya, que terminara. Pues. Y es otra generación. Tengo que reconocer que mi hijo tiene edad para ser mi nieto. Eso es un hecho. No, pero bueno, con tu alegría y juventud, pues realmente ni se ha de Digamos que notar nos la brecha. llevamos bien, nos llevamos bien. Sí, sí, Aquí la serie es Josefina, sí. es la que pone orden. Ay, qué padre, Pepe. No sabes qué gusto me dio de verdad. Te agradezco infinitamente este tiempo y creo que esta entrevista pues va a ser muy importante para que conozcan a esa persona que está atrás de los teclados, ¿no? Que conozcan al Sí. ser humano y que vean la calidad que tienes como Ay, persona. muchas gracias, Y señorita. de verdad, sobre todo lo simpático, porque eso siempre ha sido, ¿no? Siempre ha sido una persona muy jovial, muy simpática, con la Bueno, cual uno no puede dejar nuestras de clases de Tai sonreír. Chi, ¿Mande? nuestras clases de Tai Chi. Bueno, yo todavía sigo con mi grupo, ¿eh? O sea, ahí en línea. Sí, Ahí no, te voy no, a no, yo invitar. sé que sí, sí, sí. Ahí te voy a Yo también invitar. sigo con mi grupo, pero los locos. Ay, no, qué bien, Pepe. Pues muchas gracias. De veras te mando un súper abrazo. Igualmente, va para ti, va para todas las personas que hayan visto esto. Espero no haber dicho cosas desagradables y me tienen a sus órdenes. Muchísimas gracias, Siempre Pepe. me tienen a tus Los órdenes. locos tienen página de Facebook, ¿verdad? Sí, claro. Hay una página oficial, tiene varias, pero hay una página oficial de los Locos del Ritmo. Perfecto. Por ahí quien quiera puede entrar a Facebook y conocerlos un poco más, saber dónde se van a presentar, porque tienen muchas Sí, presentaciones, ¿no? es más, inclusive estamos pues reiniciando el que haya fallecido nuestro cantante, director, pues fue un gran golpe. Claro. Estamos con mucho ensayo, y dándole otro matiz al grupo, parece mentira. Eh, Cambió, era el cantante. Mm. Y como te dije, fue también el compositor de muchas cosas. Aunque ahorita estamos promoviendo una canción de él. Pero ya la verás, ya la verás. Muy bien, Pepe. Pues espero que pronto vengan a Aguascalientes, por acá los esperamos y en todas las ciudades en que se encuentren, ahí en su página de Facebook pueden checar. Había olvidado que estás en Aguascalientes, una linda ciudad, muy Sí, limpia, muy bonita, muy agradable, sí, hermosa. sí, excelente lugar para vivir. Exacto, estoy de acuerdo con eso. Pues Ya muchas lo vas a gracias, decir. Pepe. Que Para tengas servirte, mi querida Yolita, y qué gusto haberte vuelto a ver. mucho éxito. Gracias. Gracias, igualmente. Hasta luego, bye.